tiene un núcleo que al parecer da la apariencia de ser un núcleo pequeño. Y aquí tenemos una célula de lesión de alto grado que probablemente si la pudiéramos medir no es 1.5 veces más grande que este núcleo. Sin embargo, al conservar esta relación núcleo-citoplasma alterado, tener muy escaso citoplasma, más todos los demás criterios que iremos viendo, entonces podremos decir que esta célula es una célula de lesión de alto grado. Ahora, ¿cuál es la dificultad en la base líquida? Porque, bueno, pues ustedes me dicen, esto lo aprendimos desde parvulitos cuando estamos aprendiendo citología. Esto no es difícil de identificar. Sin embargo, en la base líquida hay una peculiaridad. Los núcleos, así de esta manera aislados, como les decía, se pueden presentar pues solos. Y miren, si se fijan aquí donde indica la flecha, hay una célula que tiene la morfología esta que veíamos con una relación núcleo-citoplasma alto, pero en grupitos muy aislados o en células que están separadas. Ahora, cuando se presentan conglomerados en la base líquida o grupos incisionales, esto se suele confundir con lesiones glandulares, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo celular, un grupo sincicial, que si se fijan, tiene una morfología que de repente podría aparecer un conglomerado glandular. Cuando vemos esto, pues lógicamente dudamos, eh, sobre todo si será de origen escamoso o de origen glandular, y ahí en lo que nos podemos apoyar es en las periferias de estos grupos, el verificar qué morfología tienen las células, si tienen esta relación núcleo-citoplasma alterado y más cositas que vamos a ir viendo a lo largo de la plática, de lo cual podemos echar mano para distinguir si estamos ante una lesión glandular o una lesión escamosa de alto grado. Ahora, por ejemplo, la relación núcleo-citoplasma que vemos, por ejemplo, en esta diapositiva, si se fijan, la primera célula parece tener un núcleo bastante agrandado o muy agrandado, pero al tener un citoplasma tan amplio, nosotros podríamos simplemente decir que es una lesión de bajo grado, quizá asociado a BPH. Sin embargo, por ejemplo, en esa misma diapositiva tenemos ahí el ejemplo bonito de estas hileras de células con un citoplasma muy escaso. El núcleo probablemente en dimensión es más pequeño que el de la lesión de bajo grado, pero al tener esta relación núcleo-citoplasma a favor del núcleo y con las demás alteraciones que dijimos de cromatina granular, de escotaduras en la membrana nuclear, pues estamos ante una lesión de alto grado. Ahora, aquí es estos criterios específicos del medio líquido, vi algunos artículos, pero creo yo que lo importante de compartirnos entre nosotros las experiencias que vamos adquiriendo al estar viendo este tipo de material, pues es lo realmente valioso. Miren, en la base líquida es más frecuente observar células dispersas que agrupadas. Ese es un dato muy común. Cuando nosotros buscamos una lesión de alto grado en un preparado convencional, estarán ustedes de acuerdo que nos vamos hacia los grupos. Cuando vemos grupos sinciciales, siempre nos bajamos a esos grupos, observamos las características nucleares, observamos las características cromatínicas y es como que muy fácil que desde lupa o desde 10 podamos estar observando estos grupos para poder ir sobre ellos. En base líquida, estas células no hacen grupos tan sinciciales. Miren, por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo podemos encontrar estos grupos. Son grupos más pequeños, no son tan sinciciales. Ahora, las células aisladas pueden encontrarse en los espacios entre los grupos celulares. Eso es un dato muy constante en la base líquida, que lo menciona el Bethesda, que lo mencionan varios artículos, y como les comentaba, la experiencia que nos va dando el observar este tipo de preparaciones. Si se fijan aquí, tenemos el grupito pseudosincicial o un grupo pues, celular, y a los lados vemos estas células de aspecto metaplásico con una relación núcleo-citoplasma alterado.
Entonces, esto es algo constante que pasa en las preparaciones en base líquida. Las células que tienen la lesión se esconden, digamos, por así decirlo, entre los espacios que dejan los grupos celulares. Los núcleos pueden ser normocromáticos, pero en su gran proporción en la base líquida, reitero, son hipocromáticos. Entonces, aquí tendremos que centrar nuestra atención en la relación núcleo-citoplasma. Ahora, otra cosa que juega en nuestra contra en la citología en base líquida es que existe un menor número de células anómalas, ¿sí? Las células suelen ser bastante pequeñas y se pueden confundir con histiocitos o células endometriales. Entonces, ya le vamos agregando más dificultad al diagnóstico, ¿no? Primero, no se hacen estos grupos incisionales que estamos acostumbrados en la citología convencional. Posteriormente son grupos más pequeños, la célula es más pequeña y suele estar aislada. Entonces, tenemos que echar mano de lo que vimos al inicio y que ustedes conocen muy bien, que son estas características del alto grado. Ahora, ¿qué diferencia podemos nosotros encontrar o qué patrones morfológicos nos pueden dar problema para la distinción de lesiones de alto grado? Estos patrones que les voy a presentar son patrones que de inicio, al verlos, sabemos que nos van a dar pues algo de trabajo para poderlos diagnosticar. El primero es los agregados sinciciales o grupos hipercromáticos. Sería lo primero que tendríamos como un patrón morfológico que va a presentar cierta dificultad al diagnóstico. Aquí lo que venimos platicando es que tenemos que irnos hacia la periferia de estos grupos para poder observar la característica nuclear de esas células que están hacia la periferia y poder determinar primero si estamos ante una lesión escamosa o una glandular en estos grupos sinciciales, ¿sí? ¿Qué dificultad nos traen estos grupos sinciciales en base líquida? Miren, en los extendidos convencionales suele tener un aspecto sincicial sin bordes citoplasmáticos y hay una pérdida de polaridad nuclear que está dentro de los grupos. En la base líquida, los grupos, como decíamos, no suelen ser tan sinciciales y hay que centrar la atención en la calidad cromática de la cromatina y en la membrana nuclear. Si se fijan, a diferencia del grupo que presentamos anteriormente, este grupo no está tan sincicial. No es un grupo grande, no es un grupo que tenga esa característica de que el centro está muy hipercromático y que conforme se va haciendo hacia la periferia se va haciendo con más polaridad. Si se fijan, en este grupo que es un ejemplo de cómo encontramos los grupos en base líquida, pues tenemos mucha superposición nuclear al centro, pero alrededor también se superponen los núcleos. Entonces, aquí es más difícil el encontrar estas células que estén más conservadas para poder analizarles su núcleo, su membrana nuclear, su relación núcleo-citoplasma. Ahora, ¿qué diagnósticos diferenciales nos tenemos que plantear ante estos grupos incisionales? O sea, ¿qué cosas que no son lesión podemos encontrar y pueden hacernos pensar en que sí es lesión? Uno es la metaplasia escamosa inmadura. Dos, la atrofia. Tres, las células endometriales. Y cuatro, células endocervicales y del segmento uterino inferior. Entonces, morfología metaplásica. En base líquida, estos grupos metaplásicos también igual no los encontramos tan cohesivos. Pueden ser discohesivos, pueden ser incluso células, como les comentaba, que estén sueltas. Pero si se fijan, por ejemplo, en esta imagen, tenemos la relación núcleo-citoplasma lógicamente alterada, porque estamos ante una morfología metaplásica, más la cromatina granular, cierta escotadura o escotaduras, ¿sí? Y irregularidades de la membrana nuclear. Entonces, si esto lo llevamos a 40 o lo llevamos a un aumento mayor, podemos ver exactamente la característica cromática de la cromatina, que es una cromatina granular que deja de repente espacios claros,
¿sí? Y si se fijan, en el borde de la membrana nuclear hay indentaciones, no es una membrana que esté regular. Si se fijan, tienen ahí esas escotaduras, tiene esos espacios que nos va a ayudar a determinar que estamos ante una lesión y no ante una morfología metaplásica simple, o sea, que fuera negativo a lesión. Como les comentaba, ahí vemos una escotadura en el núcleo que no debería de estar presente en una morfología metaplásica sin lesión. Aquí tenemos otro ejemplo y otra característica que también quiero ser muy enfático y que lo van a leer en todas partes, y todos mis colegas que también igual ven base líquida o ustedes de las gentes que vean base líquida, estarán de acuerdo que una de los problemas que nos plantea esta morfología es que se hacen más pequeños. Aquí, de hecho, esta fotografía está comparando los polimorfonucleares a comparación del tamaño de estas células metaplásicas. Aquí ya está en 40, pero si nosotros este reto lo tenemos en un objetivo de 10, pues son células muy pequeñitas. Es algo que genera la metodología de base líquida. Aquí, por ejemplo, este es otro tipo de preparación, es también base líquida. Esta es la metaplasia sin lesión, ¿sí? Si se fijan, aquí, a pesar de que tenemos como que cierta cromatina medio granular, no alcanza con todos los otros criterios de la membrana nuclear irregular o de áreas claras dentro de estos núcleos. Entonces, aquí estamos simplemente ante una morfología metaplásica real. Esto es pura metaplasia. Ok. Otra de las morfologías que puede generarnos problema dentro de estos grupos incisionales es la morfología atrófica. Esto es el ejemplo que les ponía al inicio, donde encontramos grupos celulares muy cohesivos, de célula pequeñita, que aquí, a diferencia de la citología convencional, van a ser pequeñitas tanto las endometriales como el resto de las células. Aquí sí no hay como mucho parámetro, como estamos acostumbrados en el convencional, para decir la célula endometrial es mucho más pequeñita que el resto de las células. En citología base líquida, la mayor parte de las células son pequeñitas. Entonces, en esta morfología atrófica, pues igual el reto que nos presenta es que al ser tan denso el centro de estos grupos, de repente perdemos la capacidad de poder diferenciar o de poder ver la relación núcleo-citoplasma, la calidad de la cromatina, ¿sí? Y bueno, aquí unos consejos para estas morfologías atróficas. En la atrofia vamos a encontrar monocapas de células de aspecto parabasal con polaridad nuclear conservada y poca superposición nuclear. Me voy a regresar. Si se fijan, aquí hay mucha superposición nuclear. En la base líquida y los grupos atróficos, generalmente no hay tanta superposición nuclear. Se quedan un poco más conservados que lo que estamos acostumbrados a ver en la citología convencional. El tamaño de los núcleos es menor en citología base líquida, es menor el número de células sueltas o núcleos desnudos y el fondo es más limpio. Esas son las diferencias que vamos a encontrar en un extendido atrófico o en un preparado atrófico de una citología en base líquida. Este es un ejemplo de cómo veríamos un grupo endometrial o atrófico en la base líquida, ¿no? Si se fijan cómo está toda la atrofia, todas las células basales, parabasales, estos grupitos ahí sinciciales, se ven muy diferente a como se ve en la citología convencional, ¿sí? Ahora, es normal que si tenemos tanta dificultad de poder observar la característica individual de estas células, a lo mejor no vamos a poder llegar a un diagnóstico concreto. Entonces, si las células presentan una morfología más escamosa y no nos alcanza para poderle dar nombre y apellido de lesión, la interpretación adecuada sería AXH, ¿sí? O células escamosas típicas donde no descartamos el alto grado. Ahora, si las células presentan más características glandulares, lo ideal sería enviarlo a un diagnóstico de AGC. Entonces,
Probablemente no en la mayoría, pero en un buen número de preparados que tengan este tipo de dificultad, vamos a tener que echar mano de estos diagnósticos un poquito más inciertos, digamos, ¿no? Ok. Bueno, otra de las alteraciones o de las lesiones que de repente nos puede poner en duda de si estamos ante una lesión glandular o ante una lesión escamosa es la lesión escamosa interepitelial de alto grado con compromiso glandular, ¿sí? Cuando las lesiones de alto grado se extienden hacia las glándulas, los grupos suelen ser interpretados erróneamente como lesiones glandulares. Entonces, estos tips que les voy a comentar ahorita son en base líquida y de los cuales podemos echar mano para diferenciar entre si estamos ante una lesión escamosa que tiene compromiso glandular o si a lo mejor es simplemente o es pura lesión glandular, ¿sí? Entonces, estos tips están tan buenos, ¿eh? Esto se los va a cobrar aparte la asociación. Primero, hay células fusiformes o en remolino al centro del grupo. Este es un fenómeno que muchos autores consideran que se debe a la metodología que se sigue de citocentrifugación para poder hacer el botoncito celular y bueno, que tiene esta característica. En las lesiones escamosas, a pesar de que sean grupos tridimensionales, grupos incisionales, vamos a encontrar células fusiformes o en remolino al centro del grupo. Otra morfología constante que encontramos en la base líquida es el aplanamiento de los núcleos, sobre todo a la periferia del grupo. Los núcleos se aplanan en la periferia de estos grupos. Otra característica es que los bordes son de aspecto liso y redondeado. ¿A qué me refiero? A los núcleos, ¿sí? Los núcleos tienen un aspecto más liso y más redondeado que los núcleos que vemos en la citología convencional. Hay una pérdida de la polaridad central y superposición a la periferia. ¿Se acuerdan que hace rato veíamos un grupito donde la polaridad no hace que los grupos de la periferia estén como más libres, sino que también están superpuestos? Esta superposición es algo característico en la base líquida y al ser grupos más conservados que en la citología convencional, podemos tener la presencia del nucleolo del tipo reactivo mucho mejor conservado y que es más evidente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un grupo sincicial con estas características. Si se fijan y si lo vemos así de forma general, pues nos generaría la duda. ¿Esto se trata de una lesión glandular o se trata de una lesión escamosa? Sin embargo, no sé si alcanzan a ver ahí estas celulitas que están en medio exactamente de los grupos, que tienen una morfología fusiforme, ¿sí? Son células alargadas, no son células redonditas al igual que las otras. Y eso, bueno, ya es una característica muy fina, pero que nos permite poder sospechar que es más escamoso, ¿sí? Ahora, si se fijan, en la parte periférica tenemos superposición también de los núcleos, ¿sí? No están tan libres, digamos, como ahorita en un ratito vamos a ver, en los grupos glandulares, que incluso nos permiten tener esas prolongaciones citoplasmáticas que le llamamos desflecamiento, ¿ah? Entonces, esto no existe en estos grupos que son de lesión escamosa y por eso los núcleos están superpuestos, ¿sí? Ok, entonces eso es en cuanto a la morfología que presenta un diagnóstico diferencial entre glandular y escamoso. Ahora, otro patrón que también genera mucha dificultad y creo que es el más difícil, por lo menos a mi gusto, no sé, a lo mejor ustedes, si alguien tiene más experiencia en los patrones que tienen que ver con la célula endometrial, y para diferenciarlo entre que si son endometriales o de reparación, creo que es de los patrones morfológicos más difíciles. Sobre todo, como les comentaba hace un rato, porque las células endometriales en la citología base líquida quedan muy bien conservaditos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo
de uno de esos grupos de células, que son células pequeñitas con cierta alteración. Ok, recomendaciones en general con todos estos tipos de grupos que están cohesivos, que tienen mucha concentración celular al centro de los grupos, es pues irnos a la periferia, donde podemos apreciar mejor la cromatina, lo que les decía, tratar de no irnos al centro del grupo, porque pues invariablemente nos vamos a equivocar, y sí irnos hacia la periferia, ¿no? Y encontrar esta cromatina dispersa granular, que no tenga nucleolo y que los bordes de la membrana nuclear tengan estas escotaduras o espacios que ya veíamos anteriormente. ¿Sí? Aquí tenemos igual este ejemplo de la cromatina granular, de los espacios claros, que son muy constantes en la lesión escamosa de alto grado. Hay también amoldamiento y el tip que les pasaba hace un ratito, los grupos fusiformes o las células que tienen una morfología más fusiforme al centro de los grupos incisionales. Ahora, ¿se acuerdan que hace ratito hablábamos que en la base líquida de repente es común encontrar grupos con hipocromasia? Esto es algo también en lo que hay que tener mucho cuidado en esta técnica de base líquida. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro ojo está entrenado a ver negritos, bueno, a ver oscuritos, células oscuras en estos grupos, bajarnos, ver la cromatina, corroborarlo y dar el diagnóstico. En el caso de la citología en base líquida, pueden existir aclaramientos nucleares, como están viendo ustedes en la foto, en donde la hipercromasia no va a ser. ¿Ya me escuchan? Creo que por ahí se dejó de escuchar. Estos grupos de células claras a veces van a presentar la dificultad porque no tenemos precisamente ese criterio de la hipercromasia. Sin embargo, algo que también pasa muy constante es que hay células aisladas que acompañan esos grupos. Eso es también un fenómeno muy común, que encontramos los grupos con las células claras o hipocromáticos, pero casi siempre acompañándolo están células que tienen hipercromasia, que tienen alteración de la relación núcleo-citoplasma y con la cual sí podemos hacer diagnóstico de lesión escamosa de alto grado. Ok. Aquí, por ejemplo, es un caso de una pacientita de 32 años con una captura de híbridos positivo a genotipo de alto riesgo. Esta información nos sirve. ¿Por qué? Porque estamos ante una paciente que tiene un riesgo alto de tener una lesión de alto grado. Si se fijan, lo que comentábamos, los grupos están muy superpuestos en el centro y esta fotografía tiene la característica de que esos grupos tienen la superposición y a la periferia, si ustedes se fijan, hay esos núcleos también claritos, ¿verdad? ¿Sí se fijan? Ahora, si tenemos este reto, este grupo, probablemente podamos estar tentados a diagnosticarlo, como decíamos hace rato, como AXH o como AGC. Pero a lo mejor si ponemos atención a cierta parte del grupito, vamos a encontrar lo que decíamos, las membranas del núcleo irregulares y este grupo, que si ustedes se fijan, no se parece mucho al grupo que está más cohesivo. Si damos un aumento de 40 o de 100, porque acá hice mucho aumento, tenemos grupos metaplásicos o de morfología metaplásica con todo lo que hemos comentado para poder hacer el diagnóstico de alto grado, ¿no? La relación núcleo-citoplasma alterada, la membrana nuclear con escotaduras, la cromatina con aspecto granular y zonas claras. Entonces, si regresamos, por ejemplo, a verlo así desde 10, pues probablemente presente dificultad. Pero si vamos desmenuzando todas estas características y al final llegamos al diagnóstico de lesión de alto grado,
creo que está mucho más que justificada. ¿Sale? Ok, este es otro ejemplo. Es una paciente de 41 años, sin antecedente. El último estudio que tuvo fue hace 3 años y lo diagnosticaron hace 3 años como normal. Entonces, este ejemplo es porque quiero mostrarles que esta morfología de metaplasia inmadura que de repente se puede presentar en la citología base líquida, genera cierto problemita porque están muy bien conservadas, ¿sale? Y el tamaño también disminuye un poco. Ahí al lado tenemos una célula superficial y de ahí podemos más o menos ver el tamaño que tienen. Esto ya está a gran aumento, es igual a una lesión de alto grado. Ok, bueno, en la citología en base líquida se da un fenómeno peculiar. Las células de alto grado suelen estar aisladas, son células más pequeñas y de aspecto metaplásico. Los diagnósticos diferenciales de células aisladas con relación núcleo-citoplasma debe ser con, ya dijimos, metaplasia escamosa inmadura, cambios por DIU y células endometriales aisladas. Entonces, esos son los patrones que nos pueden presentar dificultad para lesiones escamosas de alto grado. Ahora, veamos rápidamente qué cambios tienen las morfologías de las células glandulares y que nos pueden presentar un reto en la citología en base líquida. Bueno, las células de tipo endocervical que presentan atipia nuclear que excede los cambios reactivos o reparativos, pero carecen de características inequívocas de adenocarcinoma, se llaman células glandulares atípicas, ¿no? La interpretación de estas células glandulares atípicas debe estar acompañada siempre de una descripción de que si consideramos si pueden ser de origen cervical o de origen endometrial. Entonces, ¿cuáles son las características morfológicas de estas células endocervicales atípicas? Son células que están dispuestas en láminas o hileras, pueden tener cierto agrupamiento, superposición o pseudoestratificación. El agrandamiento nuclear puede triplicar o incluso quintuplicar el tamaño de una endocervical normal y tienen una hipercromasia leve. Esas características son incluso las que están descritas en el Bethesda de cuándo vamos a llamar células endocervicales atípicas. Entonces, aquí si se fijan, tenemos un grupo de células endocervicales que el marcador que yo creo que todos buscamos para diferenciar entre reactivo y no reactivo, pues es la presencia de ese nucleolo o múltiples ahí organelos que parecen nucleolo, ¿no? Aquí, ¿por qué se va un poquito más allá del cambio reactivo? Porque hay más agrandamiento del esperado y no sé si observan ustedes aquí una mitosis, ¿sí? Al tener esa mitosis, al tener el agrandamiento y a pesar de que tenemos mucho nucleolo como para un cambio reactivo, lo tendríamos que dejar como células escamosas, células glandulares atípicas, perdón. Ahora, este grupo que les estoy presentando, el grupo pasado, es un grupo que se observa en una citología convencional. Este siguiente grupo es un grupo igual de células endocervicales, pero en citología base líquida. Si se fijan, se hace más pequeño, se conglomeran más y es más difícil observarlas, ¿sí? Aquí, de hecho, plantearíamos lo que decíamos en el inicio de la plática, si se trata de escamoso, si se trata de glandular, pero bueno, aquí tenemos varias características de que son células endocervicales, pero tienen atipia, tienen un núcleo bastante grande y tendríamos que dejarla como células glandulares atípicas. Ahora, hay ciertas condiciones, como por ejemplo la radioterapia, en la cual las células endocervicales van a estar atípicas y si tenemos nosotros el antecedente, pues probablemente con eso podamos justificar el que tienen esa atipia. Aún con eso, aún teniendo el antecedente, al observar estas alteraciones en los tamaños del núcleo, tendríamos también igual que dejarlo como células glandulares atípicas. Lo que decíamos, los cambios por DIU. Ok. Ahora,
¿Cuáles son las características que presentan estos grupos en la citología base líquida? Los grupos son más redondeados y más tridimensionales, tienen capas superpuestas, lo cual hace difícil visualizar las células del centro del grupo. Si recuerdan, la segunda fotografía que les presenté de estos grupos endocervicales atípicos estaba más superpuesta y lo que dice aquí la definición, hace más difícil visualizar las células del centro de los grupos. Este es otro ejemplo. Si se fijan, no hay esa como disposición en panal de abeja que aún siendo células endocervicales atípicas en los extendidos convencionales, estamos acostumbrados a que se conserve. Esa morfología o esa disposición en panal de abeja, pues se conserva en el convencional y se pierde en la citología base líquida, ¿no? Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado en estos grupos glandulares en esta metodología de base líquida. Ok, ahora, en esta nueva edición 2015 del Bethesda, tenemos esta categoría intermedia entre las células glandulares atípicas y lo que sería adenocarcinoma, que son las células endocervicales atípicas sugestivas de neoplasia. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la definición? Que la morfología celular no basta ni cuantitativa ni cualitativamente para la interpretación de adenocarcinoma. Hay superposición nuclear, hay formación de rosetas, que está descrito como desflecamientos ocasionales, núcleos agrandados y elongados con hipercromasia. Este es un ejemplo de lo que encontraríamos nosotros en un extendido convencional. Son células cilíndricas, mantienen su morfología cilíndrica, que quieren desflecarse, apenas están empezando como a despeinar, ¿no? Estas prolongaciones citoplasmáticas que estamos acostumbrados a ver en el adenocarcinoma in situ se insinúan, no están bien puestas. Los núcleos, por supuesto que están alterados en su tamaño, por supuesto que están alterados en su calidad cromática de la cromatina, pero no alcanza para que le llamemos adenocarcinoma in situ todavía. Aquí viene la dificultad. En la citología en base líquida, esa aparente formación o progresión de esos grupitos hacia el desflecamiento desaparece. Este grupo, por ejemplo, está diagnosticado como células endocervicales atípicas y lo único que estamos encontrando aquí es la formación de esta roseta. Eso es algo que nosotros en base líquida podemos echar mucho mano para poder distinguir estas lesiones. Entonces aquí tenemos una roseta, ahí la ven, y en la citología en base líquida prácticamente solo la roseta y las características de los núcleos es lo que nos van a estar ayudando para poder hacer el diagnóstico. Estas son las características de cada una de las diagnósticos que hemos estado viendo ahorita a través de la plática. La verdad es que es un cuadro que viene ahí en el Bethesda que va dando como las pautas para nosotros poder ver hacia dónde nos podemos dirigir en nuestro diagnóstico. Y bueno, se los dejo ahí, los tips más bien de base líquida, pues es más bien sobre la experiencia y bueno, sobre algunos artículos. Ok, ahora, yo creo que a todos nos pasa, patólogos, citotecnólogos, todos los que nos dedicamos a esta área, que cuando tenemos estos diagnósticos, ya sea de ASJUS, de AXH, AGC, los propios médicos tratantes, el ginecólogo, los médicos que están viendo clínicamente a las pacientes, te preguntan, bueno, ¿qué le hago, no? ¿Le repito, no le repito? ¿Qué hacemos? Bueno, según las guías de la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, todas las categorías de AGC, a excepción, ojo, a excepción de las de origen endometrial, tienen que ir a colposcopía y hay que obtener una muestra endocervical, pero guiada por colposcopía, ¿sí? Aquí, si tenemos estas atipias en células endometriales y en pacientes mayores de 35 años, entonces se debe obtener una muestra endometrial, tipo biopsia, ¿sí? Ojo con esto.
la opción de repetir muestra citológica en AGC no es una opción, ¿sí? El hecho de que nosotros diagnostiquemos AGC y que nuestros colegas ginecólogos quieran hacer o repetir la muestra para ver si les podemos decir algo más, no es opción, ¿sí? Esto tiene que ser explorado ya bajo colposcopio porque puede haber una infinidad de posibilidades, ¿no? Que la lesión esté dentro del canal, que sea una lesión escamosa que esté comprometiendo el canal, que efectivamente sea una lesión endocervical o endometrial. Entonces, ahí las guías lo que nos dicen es recomendar que esto sea bajo colposcopía. Ok, ya vamos terminando porque vamos sobre los adenocarcinomas. El adenocarcinoma cervical in situ es una lesión de alto grado no invasora que se caracteriza por presentar células dispuestas en láminas o grupos, pseudoestratificación, rosetas, como ahorita vimos en las atípicas no especificadas, núcleos aglomerados y superpuestos, y lo que dijimos desde el inicio de estas atipias endocervicales. Hay una ausencia completa en la configuración del panal de abejas y el desflecamiento que ya conocen ustedes. Ahora, en la base líquida es más fácil que detectemos células aisladas intactas. Eso nos va a generar cierto problemita porque nos va a plantear el diagnóstico diferencial de una lesión escamosa de alto grado, ¿sí? Los grupos hipercromáticos densos son más pequeños, más densos y presentan bordes más lisos y nítidos. La presencia de hileras pseudoestratificadas que se disponen como colas de pájaro es la característica estructural más prominente. De hecho, hay varios artículos publicados, sobre todo con esta marca, no quiero hacer comercial, y si por ahí hay alguien de SurePad, me pasan mi comisión, pero en SurePad sí se sabe, y les digo, está publicado, que esta característica estructural de que se pierde este desflecamiento y se sustituye o se hace esta morfología de cola de pájaro, es más común con esta técnica en esta marca, en SurePad. Y para mala fortuna nuestra, el aspecto desflecado es menos evidente. En la base líquida, el aspecto desflecado, como lo veíamos en estas otras atipias donde no se puede descartar el in situ, pues es menos evidente. Entonces, aquí tenemos un grupo que está formando una roseta y que, como ya les he estado comentando, la roseta es una característica estructural muy constante en la base líquida cuando estamos hablando de lesiones glandulares. ¿Sí? Si se fijan, ahí tienen igual mucha superposición, algunas que quieren como medio desflecarse. ¿Sí? Y estas otras células ahí también, miren, si se fijan, con mucha imaginación, ahí hay una cola de pájaro y ahí tienen otras, ¿no? En vez del desflecamiento, en vez de las prolongaciones citoplasmáticas, pareciera como que las alitas, la colita del pájaro, está pues igual como por quitarse, ¿no? Entonces, esa característica es algo muy, muy, muy constante en la citología en base líquida para el adenocarcinoma in situ. Ojo, en la base líquida, los grupos que vamos a encontrar para el adenocarcinoma son mucho más pequeños, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos un aumento de 10, donde el grupito pareciera un grupo endometrial, o sea, se ve, desde 10 se ve muy... Aquí es un acercamiento a esa área, donde encontramos, bueno, ya todas las características nucleares. ¿Sí? Ok, ahora, para finalizar, el adenocarcinoma invasor son células cilíndricas abundantes, láminas tridimensionales, núcleos pleomorfos, o sea, francamente con lesión, una cromatina de distribución irregular,
Hay muchas áreas claras, sobre todo en los adenocarcinomas invasores que se ven en base líquida, macronucleolos, diátesis y mitosis. Ahora, ¿qué es lo que se pierde y qué es lo que hay en la citología en base líquida? Bueno, los grupos de células suelen ser más densos todavía que en un adenocarcinoma visto en una citología convencional. Son esféricos y tridimensionales. Los núcleos que están ubicados al centro suelen estar totalmente ocultos. De hecho, no se ven, no pueden visualizarse. Se pueden ver células aisladas, como lo decíamos con el adenocarcinoma in situ. La cromatina es más vesicular y existen áreas totalmente claras. En base líquida, por alguna razón que al parecer es por la conservación del material, se muestran áreas muy claras en la cromatina de estos núcleos. Los nucleolos son mucho más prominentes que en la citología convencional y aquí la diátesis tumoral no desaparece, pero sí es distinta. De hecho, ahorita vamos a ver una foto. Se presentan restos proteináceos y de necrosis alrededor de la célula. A esto le llamamos diátesis periférica. Lo que estamos acostumbrados a ver en la citología convencional de encontrar estos grupos densos acompañados de la necrosis y acompañados de los polimorfonucleares, en la citología base líquida, como una de sus atributos es que limpia la muestra, entonces solamente vamos a encontrar esto que le llamamos diátesis periférica, ¿no? Aquí tenemos francamente alterados los núcleos y son endocervicales, o sea, ahí se ve la morfología cilíndrica, se ve mitosis, se ve feo, pues, ¿no? Esto es un adenocarcinoma invasor que yo creo que no hay duda. Esto también igual, tanto esta como esta están en convencional. Hay diátesis, hay necrosis, hay hemorragia. Estos grupitos son grupos de adenocarcinoma invasor, pero en una citología base líquida. Si se fijan, están muy bien conservados, no hay prácticamente nada de necrosis y la necrosis la tendríamos que buscar e imaginar, porque pues de hecho así los textos lo dicen, que es estas pequeñas áreas como hipocelulares o poco celulares, como con proteína, y a la periferia de estos grupos, que son los grupos del adenocarcinoma, pues esto que es lo que le llaman diátesis periférica, que es la necrosis, de repente algo de células ya muertas y que se distribuyen alrededor y a la periferia de estos grupos. Entonces es más limpio, son extendidos o laminillas que se ven más limpias y que no se ven, pues como estamos acostumbrados en la diátesis de un adenocarcinoma invasor en la convencional. Ok, entonces vamos a pasar a unas pequeñas preguntitas con esto que hemos visto. Ojalá los pocos tips que pude yo rescatar dentro de lo que hacemos día a día con la citología base líquida les ayuden a ustedes. Y vamos a pasar una serie de 3 casos para que ustedes voten por la respuesta que más les parezca, tomando en cuenta lo que ustedes ya bien conocen en cuanto a la morfología y estos pequeños tips que dimos esta mañana y pues que veamos qué diagnóstico sacamos entre todos, ¿no? Entonces, vamos a pasar el primer caso. Este primer caso es de una paciente de 51 años con sangrado transvaginal ocasional. Entonces, unos minutitos para que ustedes lo vean con detenimiento y enseguida el administrador del grupo nos va a hacer favor de poner el cuestionario para que todos voten, por favor. Ok, pues después de unos minutitos vamos a lanzar la votación. Sí, ahora. Ok, vamos a dar unos minutitos más para que la gente termine de votar. Tenemos el 40% de las personas que han votado apenas.
Ok. Ahora vamos a ver los resultados. Aquí están los resultados. Ok. Muy bien, pues de hecho tenemos la mayor parte, el 55%, votó por una lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Excelente, esa es la respuesta correcta. Sí puede plantear la dificultad de grupo que está conglomerado, que de repente pareciera ser una morfología ahí medio glandular, pero con todos estos datos y por supuesto con la experiencia de todos ustedes, pues se pueden dar cuenta que incluso hay algunos núcleos desnudos que tienen toda la característica de una lesión escamosa, ¿no? Entonces, muy bien contestado ese primer caso. Segundo caso, vamos a darle al segundo caso. Caso 2. Paciente posmenopáusica, colposcópicamente el cervix está copulizado y no hay orificio cervical, o sea, no lo visualizan por lo menos al momento de la toma, ¿no? Entonces, ahí está la fotografía, la característica de este grupo y vamos a ver cómo votamos, qué es lo que les parece. Adelante. Ok, algunos de los asistentes nos preguntan que cuál es la manera para votar y en su pantalla aparece la pregunta con opciones y simplemente hay que tocar la pantalla con la opción que creen que es la correcta. Tenemos el 40% de los votos. Vamos a dar unos segundos más. Y ok, ahora sí. Ok, difícil. Si se fijan, están más o menos parejas las votaciones. El mayor porcentaje se lo lleva la respuesta correcta, pero es un diagnóstico sumamente difícil. Es una lesión intraepitelial de alto grado con extensión glandular, efectivamente. Tenemos los grupos glandulares o las células del epitelio glandular conservadas todavía con su nucleolo, se ven reactivos. Y dentro de estos grupos, como bien decíamos, que a veces hay que buscar dentro del grupo, tenemos morfología fusiforme y tenemos alteraciones en la cromatina características de la lesión de alto grado. Entonces, aquí el punto fue que encontramos alguna que otra fusiforme en el centro y podemos decir que es una lesión de alto grado escamosa y que tiene involucro en el epitelio glandular. Muy bien contestado también. Y vamos con el tercer caso. Es una paciente de 39 años y este fue su examen de rutina, no tiene ninguna otra alteración. Entonces, vamos a ver la imagen y, por favor, para que me hagan el favor de votar. Listo, aquí están los resultados de la votación. Muy bien, súper bien bajado el balón. Efectivamente, estamos ante un adenocarcinoma in situ. No hay tanto desflecamiento como esperaríamos ver. Esta foto incluso fue uno de los ejemplos que pusimos a lo largo de la charla. Y efectivamente, estamos ante un adenocarcinoma in situ con poco desflecamiento, pero con muchísima alteración en la cromatina, en el tamaño del núcleo y todo lo demás.
Muy bien. Pues, como conclusión, los retos que implica la morfología de las lesiones en citología base líquida nos obliga a permanecer actualizados y con interacción con personas que tienen más experiencia con esta técnica. Creo que todos vamos nutriendo estas características que de repente llegan a tener las lesiones, porque como ustedes saben, y como lo dije al inicio de la charla, no es tan común estar haciendo estos diagnósticos, incluso ni los que vemos convencional. Entonces, en base líquida se dificulta más y hay que estar pues haciendo como estar juntando experiencias del resto de los colegas que sí lo ven con más frecuencia y estarnos comunicando, ¿no? Para que se pueda tener esta experiencia. Entonces, pues por mi parte es todo, que esta semana sea muy buena para ustedes, que la epidemia no esté causando ya más daños y que podamos pronto vernos en persona para estrechar su mano. Entonces, muchas gracias, que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación.